Resolviendo problemas en OmegaOp. Bienvenidos a la solución del problema de la semana. Recuerda registrarte al curso en OmegaOp. Cada lunes un nuevo problema, cada viernes una nueva solución. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos al problema de la semana. Este problema que lleva por nombre Torre 4x4. Suena interesante y al principio puede espantar un poco, ya que nos hablan de una figura en 3D de un cubo. Aquí en la descripción del problema dicen que Amy Corbett es una diseñadora de Lego. Esto es real, aquí lo pueden verificar en el link. Tiene unos videos interesantes en YouTube acerca de su profesión. Y bien, ella tiene una cantidad ilimitada de cubos de lados 1, 2 y 4. O sea, pequeños dados de dimensiones, digamos, de 1 por 1 por 1, de 2 por 2 por 2 y 4 por 4 por 4, ya que estamos en 3 dimensiones. Por lo que decide construir una torre cuya base mide 4 por 4. Véase siempre el largo y el ancho van a ser de 4 por 4, nunca va a ser más, y lo único que va a cambiar va a ser la altura. Aquí nos dicen que la altura es lo que nos van a dar, una altura n, y los que nos preguntan es de cuántas formas podemos construir esta torre usando estos tres tipos de cubos, el de 1, el de dimensiones 1, el de dimensiones 2, el de medidas de 4. Algo también importante, como lo pueden ver en los ejemplos y que nos dicen aquí, es que cada capa está formada por cubos del mismo tamaño. Véase si ocupamos para una capa un cubo de 1, todos los demás en ese mismo nivel van a ser de 1. Si ocupamos un cubo de 2, en ese nivel van a ser rellenados los demás espacios con los en cubo de 4. Bien, como es nuestra base es de 4, pues no habrá espacio para meter más cubos y un solo cubo de 4 lo estará llenando. Muy bien, entonces nada más nos darán un número y tendremos que dar la cantidad de combinaciones posibles. Y vemos que nuestra n no va a ser muy grande, va a ser hasta 24. Entonces, veamos, tratemos de pensar que si bien esto es en 3 dimensiones, lo que aparece en la parte de enfrente se repite en las partes consecutivas. Véase, igual y no es necesario pensar en 3 dimensiones, ya que si vemos nada más la parte de enfrente, en 2 dimensiones, eso será suficiente, ya que será lo mismo para la parte de atrás. Hace aquí tenemos 2 y sabemos que atrás saldrán 2, el 4 y bueno, no hay nada atrás. Y el 1, sabemos que todos los cubos que estén atrás serán de 1, así que podemos reducir el problema a 2 dimensiones y no preocuparnos por los cubos, sino más bien que nos dan cuadrados de 1 por 1, de 2 por 2 y de 4 por 4. Muy bien, tratemos de empezar a ejemplificar eso. Aquí tengo en este Excel, dibujé las figuritas de 1 por 1, de 2 por 2 y de 4 por 4, estos rectángulos, estos cuadrados más bien, y sabemos que siempre va a ser un ancho de 4 y lo único que va a variar es mi largo, que en este caso va a ser, bueno, puse un ejemplo de 12, pero bien, podemos hacer varios ejemplos. Hagamos el primer caso. Cuando tengo nada más una fila, cuando nos dicen que nuestra altura, que nuestra n es 1, pues no va a haber muchas posibilidades, ya que solamente podremos ocupar el cubito de 1. Veamos, aquí voy a dibujar una línea. Y sí, no cabe desde luego el cubo de 4, no cabe el cubo de 2 por 2, solamente podemos ocupar el cubo de 1. Y bueno, sabemos que esto se repite también para los lados. Bien, vayámonos ahora en el caso, o bueno, vamos a decir que voy a tener una función y que cuando recibe 1, mi resultado es 1. Y ahora vamos a ver el caso de que reciba mi n, que sea un 2, ya sea de altura de 2. Muy bien, ahora pongamos la línea aquí arriba. Y ahora va a ser una n igual a 2. ¿Cuántas posibilidades tengo? Bien, pues primero pues igual podría poner mi cubo de 1, que se repite, y si pongo el cubo de 1 abajo, tendría que a fuerzas poner el cubo de 1 arriba. Así que, pues sabemos de que si pongo el cubo de 1, pues realmente, a ver, veamos aquí, al poner el cubo de 1, eso me fuerza que arriba lo que nos queda, si se fijan, es otro rectángulo de altura 1. O sea, este rectángulo de aquí
Este es el que nos restaría llenar y es un rectángulo de altura 1, ¿no? Entonces sería que F2 es igual, porque pongo la pieza de 1, lo que nos quedaría es un F1. Y ahora, si en lugar de poner la pieza de 1, pongo la pieza de 2, pues lo que tenemos es que ya no hay ninguna otra opción. Ya con eso se llena y no puedo hacer más, así que sería más 1 por poner esa pieza. Bien, antes de continuar, déjenme revisar si, qué pasa cuando ponemos las diferentes piezas. Voy a quitar, a ver, los bordes así y voy a ponerlo otra vez todo. Ok, ya quedó. Como veo que se está repitiendo al igual que cuando quitamos las tres dimensiones, por ejemplo, pongamos primero una pieza así, después pongamos otra pieza así, después digamos que otra pieza va a ir así, después pongamos otra pieza así, pongamos otra pieza así y pongamos otra pieza así. Si se fijan, si hago esto, pues realmente no me queda más opción que aquí donde puse los azules, pues se sigan poniendo azules, aquí donde se puso un amarillo, se sigan poniendo amarillos. Entonces parece que el problema se reduce ya no a buscar un rectángulo, sino realmente a buscar nada más una línea. Una línea, ajá, una sola fila, y entonces ya nada más nos podemos preocupar por una sola dimensión. Entonces vamos a reducir el problema a una línea, y ahora en lugar de tener cuadrados voy a tener líneas, líneas simples. Muy bien. Y ahora sí, igual, para llenar, pues es con uno, pues nada más hay una posibilidad. Con dos, pues hay dos posibilidades, que es esta o ocupando dos de estas. Muy bien, sigamos. Ahora a ver con tres. Con tres, si al principio decido igual, empezando por la más pequeña, poner una de esta, para llegar hasta 3, pues tengo la opción de poner igual dos de una o una de dos, y eso es igual a F2. Entonces es igual que rellenar un rectángulo de altura 2, pero eso fue porque puse la primera pieza como 1. Veamos si ahora yo pongo la pieza azul, pues nada más nos queda un cuadrito por rellenar, y eso es igual a un rectángulo de tamaño 1. F2 va a ser igual a F3 va a ser igual a F2 más F1. Bien, sabemos que entonces como que mi caso base viene siendo F1 es 1, y bueno, aquí también tengo este 1. Vamos a ver si podemos encontrar alguna coincidencia, algo que nos permita llegar a generalizar esta fórmula. Sigamos, a ver, para f de 4, aquí ya estaríamos ocupando, ahora sí, la última pieza. Pero sigamos poniendo primero la pieza de 1. ¿Y qué nos queda para llegar a 4? Pues un f de 3. Entonces f de 4 va a ser igual a un f de 3 más, bueno, sabemos que si pongo la pieza de 2, lo que nos va a quedar es un f de 2. Ok, entonces parece que los dos últimos. Y ahora si pongo la pieza de 4, pues nada más es la pieza y con eso se llena. Entonces sería una combinación más. Y hasta llegamos, ¿no? Entonces donde tengo la pieza de 1, si n es igual a la pieza de 1, pues es un 1. Si n es igual a 2, pues igual la suma 1. Y si n es igual a 4, igual se le suma 1. Ok, a ver, continuemos. Vamos a irnos con F5. Yo creo que ya estamos llegando a una generalización. Igual, si pongo la pieza de 1, ¿qué es lo que nos queda? Un F4. Ya sabemos que al parecer le suma n-1, ¿no? Una función de n-1. Si es 5, aquí es F4. Y el que sigue, pues como voy a poner la pieza de 2, la pieza azul, pues ahora para llegar al 5 nos queda un f de 3. F5 va a ser igual a F4 más F3 más, y ahora
Aquí viene, yo creo. Si pongo la pieza de altura 4, lo que nos queda es un 1. Entonces, más F1. Si fijan, aquí se rompe como que la secuencia. 4, 3 no fue 2, sino fue 1. Bien, a ver, veamos qué pasa con f de 6. Y yo creo que con esto habremos llegado a la solución. Dejo mi pieza de 4. Bueno, no vamos a hacerlo en orden como lo hemos venido haciendo, para no confundirnos. Muy bien, si pongo la pieza al principio amarilla, para llegar a F6, lo que tengo, 3, 4, 5, así es, un n-1, sería F de 5. Después si pongo la pieza azul, lo que nos queda es 1, 2, 3, 4 para llegar a 6, pues un F de 4. Vemos que es un n-2. Y después, si pongo la pieza de 4, lo que nos queda es un F de 2. Sí, 4 más 2 son 6. Ok, entonces fijan, es un n-1, n-2 y siguiendo igual que sería n-4. Tamaño de las piezas 1, 2 y 4. Vamos a ver si podemos escribir la fórmula. F de n sería igual a F de n-1, que 1 es la primera pieza, más F de n-2, que 2 es el tamaño de la siguiente pieza, y finalmente más F de n-4, que 4 es el tamaño de la última pieza. Y con esto estaría ya generalizada. Y si fijan, para 6, para 5 funciona, pero para aquí sería F de 4, F de 3, F de 2. Aquí ese 1, en lugar de ser 1, debería de ser un F de 0. Y nuestro F de 0, pues vemos que para que aquí cuadrara, debería de ser igual a 1. Podría ser un caso base. Y vamos aquí. Si hacemos el F de 3, sería 2, 1. Y 3 menos 4 sería más F de menos 1. Pero sabemos que ese F de menos 1 debe de ser 0, porque pues, realmente no se le estaba sumando nada ahí, ¿no? Entonces, aquí es 0. Veamos aquí. F de 2 debe de ser igual a F de 1 más 1, que bueno, está bien porque ya tenemos F de 0. Y más 2 menos 4, F de menos 2. Y F de menos 2 debería de ser también 0. ¿Vale? Entonces parece que si el número ya es negativo es 0. Si el número es 0 o 1, pues es 1. Pero bueno, hagámoslo. F de 1 es igual a 1 menos 1, 0. Y sabemos que F de 0 vale 1. Funciona. Más F de menos 1, que ya sabemos que es 0. No pasa nada. Y 1 menos 4 sería F de menos 3. Y sabemos que si el número es negativo también sería 0. Entonces funciona. Y pues realmente nuestro único caso base es que si es 0, vale 1. Si es menor que 0, vale 0. Para todos los demás valores de n, sigue esta función. Voy a copiarla y vamos a regresarnos al código. Vamos a programarlo aquí. Comento aquí nuestra función que encontramos. Y vean, empezamos declarando las librerías. Que nada más vamos a ocupar la de lectura, la escritura, para sin el code. Declaramos nuestro namespace. Vamos a hacer nuestro main. El main, por práctica, pues regresa siempre un entero y regresamos un 0. Y aquí vamos a poner que vamos a leer una n. Leo mi n. Y después vamos a regresar como resultado pues el valor de mi f de n. Y ahora vamos a pensar en cómo va a funcionar mi f de n. Vamos a tener una función que se llama f, que recibe un valor entero, véase n, y va a regresar nada más ni nada menos que f de n menos 1 más, vamos a copiarlo, f de n menos 2 más f de n menos 4. Pero bien, esto está aplicando recursividad y pues no puede llegar a
tenemos que declarar cuál va a ser el tope. Si n es igual a 0, entonces regresas un 1. Y si n es menor que 0, entonces regresas un 0. Y si es diferente, si cae 1, bueno, va a llegar aquí, 1 menos 1 es 0, va a regresar aquí el 1, y para todos los demás va a regresar el 0, y pues ya me va a regresar el 1. Si es 2, aquí va a ser f de 1, que va a ser 1, f de 0, que va a ser 1, y 0. Entonces, dos combinaciones. Si es 5, bueno, si es 3, vamos en el caso de 3, ¿cuántas combinaciones debe de dar? Ya las hayamos calculado. Bueno, sería f de 2. Vamos a ver, aquí vamos a poner el valor. Aquí al ladito. F de 1 es 1, f de 2 es 2, f de 3, ¿cuántas combinaciones tendría? F de 2 que vale 2, más f de 1 que vale 1, serían 3 combinaciones. Ok, f de 4, f de 3 vale 3, más f de 2 que vale 2, más f de 0 que vale 1, serían 6. Ok, no, este es f de 5, vamos a ver si nos sale el f de 5, f de 4 vendría siendo 6, más f de 3 ya tenemos el valor que es 3, más f de 1 ya sabemos que es 1, es 10. Ok, funciona para el primer caso, el 5, 10. Y pues bueno, podemos yo creo que ya probarlo. Y tenemos nuestros dos casos correctos. Vamos a copiar nuestro código, para que se vaya el comentario. Y vamos a enviarlo. Y vamos a esperar nuestro AC. Muy bien, pues ese sería el código. Se fijan, es muy simple el código. Ocupamos recursividad para resolverlo. Esto gracias a que nos indican que nuestra n es pequeñita, 24. Realmente si llegáramos a un n más grande, pues tal vez la variable int tendríamos que considerar su valor, si cabría, o si la recursividad no sería muy costosa, y pues ocupar alguna estrategia donde podríamos hacer un arreglo y ir guardando, como lo hicimos aquí, primero el valor de 1, el de f de 1 que es 1, f de 2, o sea, la posición 2 del arreglo el 2, o sea, estos valores los vamos guardando en un arreglo y así vamos construyendo de abajo para arriba, bottom up, hasta llegar al valor deseado, ¿no? Ahorita se fijan, es una estrategia diferente ya que empezamos con el valor que buscamos y vamos hacia atrás hasta llegar a los casos base. La otra estrategia para no ocupar recursividad es empezar desde f de 0, que sabemos que es 1, e ir llegando hasta el valor que queremos. Después f de 2, f de 3, f de 4, hasta llegar a f de n, y así sabremos el valor sin necesidad de ocupar la recursividad. Muy bien, pues espero que les haya gustado el problema y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos por resolver este problema.